Nunca pensé que compartiría esto, pero la vida sabe cómo darte sorpresas inesperadas. Me llamo Elena. Tengo 44 años. Durante mucho tiempo fui madre soltera, criando a mi hijo yo sola. Su nombre es Leandro y ahora tiene 22. Siempre fuimos muy unidos. Los dos nos ayudábamos a superar los altibajos de la vida, como un pequeño equipo contra el mundo en nuestro departamento en Guadalajara. Una noche, sin embargo, sucedió algo que lo cambió todo. Leandro había llegado del trabajo y la universidad, se veía completamente agotado y me dijo que se sentía mal. Había estado trabajando y estudiando sin descanso. Se le notaba en los ojos. La noche en la ciudad era fresca, de esas que tardan en calentar la casa, así que le dije que podía acostarse un rato en mi cama si quería descansar. Lo cubrí con una cobija gruesa y cálida. Al principio todo parecía normal, una madre cuidando a su hijo. Pero luego, cuando me acosté a su lado, sentí cómo se acercó más. Debe ser que intentaba calentarse, me dije, y no le di mayor importancia. Pero entonces me abrazó, apretándome suavemente contra él, como hacía cuando era niño. Me sorprendió un poco, pero no me opuse. Quizás solo necesitaba consuelo. Sentía su calor a mi lado, su respiración tranquila. Mientras estábamos acostados, sentí que la respiración de Leandro se ralentizaba, como si estuviera quedándose dormido. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Era extraño, pero al mismo tiempo extrañamente reconfortante. No me moví, no queriendo molestarlo, y me convencía a mí misma de que esto era solo una madre consolando a su hijo. Pero después de un rato se movió de nuevo, pegándose aún más a mí bajo la cobija. Sentí su brazo rodearme con más fuerza y por un instante me quedé helada, sin saber qué pensar. Una parte de mí quería decir algo o alejarme, pero otra parte permanecía inmóvil. Había una tensión en el aire que no podía ignorar, y no sabía por qué la sentía. Entonces ocurrió algo que me descolocó por completo. Sentí algo firme presionando contra mí bajo la cobija. Fue inesperado y mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de mantener la calma, recordándome a mí misma que él era solo mi hijo. Quizás ni siquiera se daba cuenta. Me quedé quieta, intentando ignorar las sensaciones que comenzaban a crecer dentro de mí. Me decía que era solo un momento, un instante extraño e incómodo que pasaría. Pero los minutos pasaban y me daba cuenta de que algo había cambiado, y no sabía cómo manejarlo. Leandro se mantuvo cerca de mí. Su respiración era constante, pero sentía como el calor crecía entre nosotros. Quería moverme, decir algo casual para romper la tensión, pero las palabras no salían. Me sentía atrapada en ese momento sin saber qué sentir. Entonces Leandro se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirarme. Había una suavidad en sus ojos que no había notado antes, una mirada que me hizo sentir a la vez segura y alarmada. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar, ¿está todo bien? Intenté sonreír, esperando que eso aliviara la extraña sensación, pero solo hizo que el silencio se sintiera más profundo. La mano de Leandro permanecía sobre mi brazo, cálida y suave, firme. Sentía las yemas de sus dedos moverse delicadamente, casi sin pensar. Era un gesto tan pequeño, pero cada caricia parecía encender algo dentro de mí que no podía ignorar. Intenté respirar de manera uniforme, tratando de no mostrarle lo acelerado que estaba mi corazón. No sabía qué hacer o decir, así que simplemente me quedé allí, sintiéndome completamente envuelta por la extraña conexión entre nosotros. Me repetía que era solo una madre consolando a su hijo. Nada más que eso. Pero en el silencio, los dos bajo la misma cobija, mi mente daba vueltas con pensamientos que se sentían incorrectos, pero que no podía alejar. Estaba mal, pero tenerlo tan cerca me hacía sentir algo más profundo, una intimidad que no entendía. Sentía una mezcla de vergüenza y calidez, una sensación inesperada que me mantenía allí. Leandro no parecía notar mis esfuerzos. Solo estaba a mi lado. Su mano se movía suavemente, de una manera tranquilizadora, como si fuera la cosa más natural del mundo. Su respiración era tranquila. Sus ojos se cerraron de nuevo y pensé que se estaba durmiendo. Pero entonces su mano se movió, tocando la mía lentamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y él abrió los ojos mirándome directamente. Había una pregunta en su mirada, como si se preguntara si esto estaba bien,
si yo sentía la misma extraña atracción que él. Susurré su nombre apenas capaz de pronunciar la palabra. Quería detener esto. Se inclinó más cerca, luego se detuvo creando una pequeña distancia, pero por alguna razón, no podía moverme. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, como una tormenta silenciosa que se estaba gestando. En el silencio ninguno de los dos hablaba, pero el aire estaba lleno de palabras no dichas, de cosas que ambos sentíamos pero no nos atrevíamos a decir. Luego, como si fuera lo más natural, se inclinó más. Mi corazón martilleaba. Mis pensamientos corrían salvajemente, pero no podía obligarme a alejarme. Estaba dividida entre mi papel de madre y los extraños sentimientos que habían salido a la superficie. Mientras se acercaba, sentí que se me cortaba la respiración y todos mis pensamientos se evaporaron, dejando solo ese momento entre nosotros. La mano de Leandro se posó suavemente en mi hombro y sus dedos se detuvieron como si dudara. El mundo a nuestro alrededor parecía tan lejano, y solo podía concentrarme en el calor de su presencia, en el latido constante de su corazón, que casi podía oír. Por un instante cerré los ojos, tratando de calmarme. Me ordené que me apartara, que rompiera esta cercanía que se sentía tan confusa y abrumadora. Pero entonces sentí su mano subir suavemente apartando un mechón de pelo de mi cara. Era un gesto tan simple y tierno. Y sin embargo me provocó un dolor que no podía entender. Abrí los ojos y allí estaba él, mirándome con tanta ternura, con tanta confianza. Su rostro estaba tan cerca, y podía ver cada pequeño detalle, una diminuta peca, la suave curva de sus labios y la forma en que buscaba mi mirada. Había una vulnerabilidad en su expresión, igual a la mía. Y vi que estaba tan perdido en ese momento como yo. Quedamos suspendidos en ese silencio para siempre. De repente Leandro se apartó ligeramente rompiendo el trance. Desvió la mirada, casi avergonzado, y soltó una risa temblorosa, frotándose la nuca. Eso me devolvió a la realidad por un momento, haciéndome consciente de lo cerca que habíamos estado, de todo lo que habíamos compartido. De repente todo me golpeó. Respiré hondo tratando de controlar la ola de emociones que parecía surgir de cada rincón de mi ser. Esperaba desesperadamente que él no notara la confusión interna que me consumía. Perdón, mamá, dijo con voz baja y vacilante con un toque de inseguridad en sus palabras. No quería arruinar las cosas. Se apartó de mí y por un momento noté un ligero sonrojo en sus mejillas. La comodidad del momento se había transformado en una tensión seria. Mamá, no sé qué hacer con todos estos sentimientos, dijo en voz baja. Su voz sonaba insegura. No quiero complicar las cosas entre nosotros, pero tampoco puedo simplemente ignorar esto. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una tensión no expresada, como una pregunta que no se atrevía a hacer. El peso de su silencio me oprimía. Mi corazón se encogió y mis pensamientos se aceleraron. Intenté encontrar la palabra correcta. Abrí la boca, pero antes de que pudiera decir algo volvieron a llamar a la puerta. Ambos nos sobresaltamos, asustados por la interrupción. Nuestras miradas se encontraron con sorpresa e incertidumbre. El golpe fue brusco y deliberado, como si la persona del otro lado hubiera sentido que algo andaba mal y quisiera romper lo que flotaba entre nosotros. Una oleada de energía nerviosa me invadió y, sin pensarlo, me levanté y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, Marcos estaba allí de nuevo. Su rostro estaba ensombrecido por la preocupación. Disculpa la molestia, dijo, y su voz tenía una preocupación genuina. Solo quería ver si todo estaba bien. Parecías un poco alterada, y quería asegurarme de que estuvieras bien. Dudé un momento y luego miré por encima de mi hombro a Leandro. Nos observaba atentamente. Su rostro era inescrutable, lleno de preguntas no dichas. Respiré hondo tratando de calmar mi voz, aunque temblaba ligeramente cuando respondí, gracias, Marcos, pero estamos bien, solo hubo una noche tranquila. Marcos me lanzó una mirada larga y escrutadora, luego la desvió hacia Leandro. Su mirada se detuvo en él pensativa e inquisitiva, antes de volver a mí. Asintió lentamente aunque algo en su comportamiento sugería que no estaba del todo convencido. Bueno, dijo y su tono se suavizó. Solo recuerda, estoy aquí si necesitas algo. No dudes en llamarme. Cuando se dio la vuelta y se fue, cerré la puerta con un suave clic, y me apoyé en ella un momento.
Recomponiéndome, me volví hacia Leandro, que seguía allí. Me miraba con una intensidad que me provocó escalofríos. Su mirada parecía atravesarme, buscando algo, quizás la verdad o consuelo. Después de una larga pausa, se levantó lenta y deliberadamente y sentí que mi corazón volvía a acelerarse. El aire entre nosotros volvió a ser pesado, denso con todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Se acercó y me preparé para cualquier palabra que pudiera seguir. Pero al llegar a mí se detuvo. Su expresión cambió como si estuviera librando una batalla interna. Quizás no deberíamos apresurar las cosas, mamá, dijo con voz baja y temblorosa. Quizás necesitamos tiempo para pensar. Sus palabras me golpearon como una ola y asentí. Mi corazón estaba desgarrado por los mismos sentimientos contradictorios que él debía estar sintiendo. Entendí que necesitábamos tiempo para procesar todo. Tienes razón, Leandro, respondí en voz baja, mi voz ronca por el peso de lo no dicho. Ambos necesitamos pensar. No podemos apresurarnos. Leandro asintió en acuerdo, y nos quedamos en silencio, sintiendo una extraña mezcla de cercanía y distancia, como si estuviéramos en el umbral de algo que no podíamos comprender o controlar del todo. Parecía un final, pero también el comienzo de algo nuevo, algo que aún no podíamos definir. Mientras él caminaba lentamente hacia su habitación, me quedé helada, preguntándome qué nos depararía el futuro y si seríamos capaces de encontrar un camino juntos o si nos separaríamos.